En la vida existen muchos deseos, los cuales albergamos en nuestros corazones, con muchas intenciones, quizás muchas veces sinceras, para poder lograr algo en lo cual nos proponemos y algo que quizás a veces deseamos. Con el tiempo comenzamos a percatarnos y nos damos cuenta que no estábamos en lo correcto, aceptando nuestra debilidad como seres humanos, dejando de ser parte del mundo, y nos disponemos a dejar morir todos los deseos que nuestro cuerpo imperfecto quisiera muchas veces. Nos disponemos a andar poco a poco en el espíritu, totalmente algo muy diferente, algo nuevo, un camino largo y quizá muchas veces difícil, pero con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo estamos dispuestos a emprenderlo. Comenzamos a darnos cuenta que no teníamos el control de nuestras vidas, que muchas veces éramos como títeres, que a veces nos dejamos influenciar, manipular por muchas corrientes. Comenzamos a darnos cuenta que como cristianos estamos en una lucha espiritual. Necesitamos muchas fuerzas para estar firmes, para andar en el Espíritu. Su palabra dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Un camino el cual muchos nos disponemos a seguir enfrentando dificultades, las cuales muchas veces, hermanos, nos sentiremos sin fuerzas, incapaces muchas veces de seguir. Pero existe una gran diferencia que antes quizás no teníamos. No sabíamos que dependíamos y podíamos tomarlo, y la cual pensábamos que no podíamos seguir adelante, pero es que no estamos solos. Ya no son nuestras propias fuerzas las cuales nos van a ayudar a salir adelante, a poder vencer cualquier obstáculo, sino las fuerzas de nuestro Padre. Su palabra dice: Jehová es mi fuerza, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. También nos dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Comenzamos a darnos cuenta, hermanos, que somos capaces, y no por nuestras propias fuerzas, como lo decíamos, sino por su amor y misericordia, que podemos cambiar y ser diferentes. Comenzamos una nueva vida en Él, y es lo que día a día procuramos. Luchamos por hacer su voluntad. Comenzamos una nueva carrera. Nos queda mucho, hermanos, mucho camino por delante. Pensemos por un momento cómo está nuestra carrera. No necesita contestarlo, piénselo por un momento. ¿Cómo está nuestra carrera? Pensemos, reflexionemos. Por ello el tema del día de hoy, de nuestro mensaje es: vamos, sigamos adelante. En el mundo hay muchos deseos, como lo decíamos, de satisfacer. Lastimosamente, tal grado, hay muchos deseos, hermanos, que los deseos son como pueden convertirse en adicción. Y mientras pensaba en esto, en convertirse en adicción, pensaba como muchas veces el alcoholismo, las drogas. Y hay lugares que se disponen a ayudar a muchas personas, como en El Salvador. Recuerdo, había un lugar el cual se llamaba Alcohólicos Anónimos, y muchas personas iban ahí para poder ser ayudados. Y vaya que es un problema muy grave el cual muchas personas se están enfrentando, y a veces no se puede controlar. Hogares destruidos, familias destruidas, vidas perdidas. Recuerdo cuando pensaba en esto, hermano, hace un par de años, en una clase bíblica lo mencionaba, y en la iglesia donde iba había un ministerio el cual era los 100 días. Y recuerdo que ese ministerio era todas las personas que tenían 100 días que habían dejado de tomar, llegaban, daban su testimonio y celebraban que no había sido por las fuerzas y el mérito de ellos, sino por la ayuda de Dios. En ese momento, hermanos, a las 6 de la tarde, los días viernes, ese ministerio se reunía y siempre había un testimonio. Alguien pasaba a decir lo que era antes, lo que él sufría, lo que su familia padecía.
Y era algo impresionante, no era un cuento, era algo real, que un hombre se pasara al frente y con su corazón diciendo todo lo que Dios había sido capaz de ayudarle. Un cambio radical. Es increíble, hermanos, lo que Dios puede hacer en el corazón de aquel que está dispuesto a dejarse ayudar. El hermano hoy mencionaba algo muy bonito en su clase, y cuando somos sellados por el Espíritu, y muchas veces hay mucho deseo, este cuerpo, que más adelante lo veremos, este deseo carnal que hay en nosotros. Y les invito a buscar en sus Biblias, en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Leeremos el versículo 15 y el 16. Dice el Señor en su palabra: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, es increíble cuántos deseos carnales están disponibles. Muchas personas, al invitarlas a la iglesia, dicen no estar preparadas para un cambio tan serio. Muchos reconocen que necesitan de Dios. Muchos están conscientes que están lejos de Dios. Muchos saben que necesitan la ayuda de Dios, pero realmente, como dice su palabra, aman más al mundo y el amor del Padre no está en ellos. Debemos de ser, hermanos, agradecidos que la misericordia de Dios ha alcanzado nuestras vidas. Un testimonio que llamó mucho la atención cuando era joven, apenas 19 o 20 años, fue hace 5 años, 5 años. Era una persona que estaba siempre sirviendo en la iglesia, el cual era el encargado del audio, del sonido. Si llegaba un predicador invitado, él estaba disponible. Su nombre era Luis y todos le decían Luisito de cariño. Y este hermano, si algo fallaba, él se levantaba, era muy activo. Y desde que iba muy pequeño a la iglesia, yo siempre lo veía, siempre estaba sentado en esa silla. Bueno, en este caso sería esa silla de ahí. Y él siempre estaba con su sonido, regulando. Si el predicador necesitaba algo, si había traducción o algo, él estaba ahí disponible. En una ocasión él dio su testimonio. Yo no sabía, yo solo cuando llegué a la iglesia él ya estaba sirviendo. Comenzó a decir que su trabajo secular era que él iba, cuando habían eventos necesitaban de alguien que instalara los sonidos, que parlantes, micrófonos. Él hacía todo eventos, fiestas y algo. Y después de esos eventos, lastimosamente habían bebidas alcohólicas y él poco a poco se fue acercando a eso, a tal grado que ya era esclavo de la bebida. Cuando yo comencé a escuchar eso decía, wow, increíble. Después de verlo al hermano sirviendo, pensar que cómo era su vida anteriormente. Y cuando yo lo vi parado ahí diciendo todo eso, pensaba en la misericordia de Dios de cada uno de nosotros. Cuando pensaba esto, hermanos, en la Biblia podemos encontrar también una lista de los deseos de la carne y nos exhorta a no satisfacerlos. Nos insta a andar en el Espíritu, como lo podemos ver en Gálatas. Les invito a buscar en sus Biblias Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21 del capítulo 5 de Gálatas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto
como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, podemos ver una larga lista de los deseos de la carne y queda en evidencia la debilidad que hay en el ser humano. Es increíble cuántas personas con un gran conocimiento muchas veces se alejan. Muchas veces amigos, conocidos, deciden tomar la decisión más fácil de no seguir adelante. Hermanos, cuando pensaba esto, esforcémonos día a día para seguir adelante. Dejando tantas cosas, hermanos, hemos dejado tantas cosas atrás. Su palabra nos dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Debemos de vivir confiadamente en sus promesas, que es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, debemos de reconocer que sin Dios no somos absolutamente nada. Piense por un momento si en su vida Dios no existiría. Yo muchas veces lo he pensado y como muchas veces le digo a mi esposa que este cuerpo lleno de huesos y de carne un día estará en una caja, y le digo caja de cero, pero en las buenas le digo. Pero pensamos en este cuerpo lleno de huesos y carne, pero no es lo importante lo que realmente nos va a hacer felices, sino lo que está dentro de nosotros, nuestra alma. Debemos de despojarnos del viejo hombre y vivir en el Espíritu. Efesios capítulo 4, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, debemos de abandonar esos deseos engañosos, abandonar el pecado y despojarnos. Cuando leía esto, llamó algo mucho mi atención, un dibujo, el cual iba un hombre cargando muchas cajas, y el cual podía apenas caminar, y en las cajas decía muchas palabras, como cada caja tenía un nombre. Una caja era un odio, otra caja era rencor, otra caja era envidia, otra caja era maldad y otra caja era ira. Y muchas cajas más que tenían diferentes nombres, pero este hombre iba cargado con esas cajas, ese peso. Debemos de renovarnos en el espíritu, vestirnos del nuevo hombre, creado según nuestro Dios, siendo justos y santos en la verdad, como dice su palabra. Debemos de seguir adelante, renovando poco a poco nuestras vidas hasta el conocimiento pleno, una renovación espiritual, y que su palabra more en cada uno de nosotros, y así podamos dar frutos, pero frutos del Espíritu, y así podremos mostrar al mundo el amor que está en nosotros, reflejar al mundo el amor de Dios que está en nosotros, no por nuestras fuerzas, hermano, sino por su amor y misericordia, mediante nuestro Señor Jesucristo, que nos perdonó, entregó su vida por usted y por mí. La vida cristiana no es un estudio bíblico. La vida cristiana no es asistir diariamente a la iglesia. La vida cristiana es un cambio radical y genuino en la vida, dejando la vida antigua y comenzando un nuevo camino de esperanza, paz
y en lugar de deseos carnales, estar llenos de frutos del Espíritu. En Colosenses, hermano, más adelante, Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17. El apóstol Pablo nos enseña aquí en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cuando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Debemos de poner la mira en las cosas de arriba. Cuando somos bautizados, somos muertos al pecado, resucitados en el Señor. Muerte y sepultura. Al salir de las aguas del bautismo, comenzamos una nueva vida. Una vida llena de esperanzas. Una nueva carrera, la cual debemos de luchar día tras día. En permanecer, hermanos, en sus caminos. Mientras preparaba este mensaje, pensaba en las personas que van quedando. Hermanito, no se rinda. Su palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y es lo que cada día luchamos con este mundo, porque, hermano, no somos de este mundo. Usted quizás es de Guatemala, de Honduras, de Cuba, de Panamá, Nicaragua, de cualquier parte del mundo, pero usted dejó de serlo al entregar su vida, porque ahora su ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, debemos de mantener nuestra mirada en las cosas de arriba, alimentarnos de su palabra, perseverar en sus caminos y mantenernos firmes. Porque un día ya no estaremos en este mundo y estaremos gozando de vida eterna. Es la esperanza que tenemos mediante nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición, hermanos! Jesucristo dijo
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo podemos ver en Lucas 5:32. No lo busque. Hemos aceptado que somos pecadores, que necesitamos de Él, que buscamos misericordia, que buscamos su bendición, su aceptación. Y un día escuchamos ese llamado y encontramos realmente la razón de vivir. Y fue un camino el cual quisimos seguir, buscando santidad de nuestras almas, buscando sanidad de nuestras almas, buscando restauración de nuestras almas. Qué gran misericordia de nuestro Dios al enviar a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí. Mientras pensaba en todo esto, la Biblia hay tantos ejemplos de misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estuvo para ayudar al necesitado. Muchos se acercaban a Él rogándole con reverencia, buscando misericordia, humildad, y muchos con mucha fe, buscándole para que restaurase sus vidas, cansados de esa vida que tenían, cansados de ese mundo en el cual estaban y buscando una salida a su problema. Y sabían que Jesús iba a pasar por ahí. Pónganse en lugar por un momento, pongámonos en lugar por un momento de esas personas. Muchos iban a hacer lo que estuviese al alcance para poder llegar frente a Jesús, decirle sus necesidades y rogar por misericordia. Le invito, hermanos, a ver algunos ejemplos en Mateo. Veremos 7 ejemplos, hermanos, en Mateo, rápidamente. En el capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano, fue sanado en aquella misma hora. En el versículo 23, hermano: y entrando él en la barca, Jesús, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Capítulo 9, versículo 1. Entonces entrando Jesús, siempre de Mateo, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico. Hermanos, él no podía moverse. Otras personas llevaron a él un paralítico, tendido sobre una cama, en el versículo 2. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo,
tus pecados te son perdonados. Versículo 6, hermanos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó, se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. El versículo 18, hermanos, siempre del capítulo 9. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Último ejemplo, hermanos, versículo 27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. 7 ejemplos, hermanos, que podemos encontrar, y hay muchos más en la Biblia. El leproso fue con reverencia, se postró, y Jesús le dio sanidad. El siervo del el centurión fue con humildad y fe hacia Jesús, Jesús le dio sanidad. Los discípulos, con mucho temor, clamaron a él para que los rescatase de esa tribulación que había en el agua. Jesús los salvó y calma la tempestad. El paralítico, las personas que lo llevaron, iban con mucha fe porque sabían que Jesús lo podía ayudar. Y qué bonito que Jesús perdona sus pecados y le da sanidad. La niña, la hija del principal, se va con reverencia a Jesús. Jesús le restaura la vida a esa niña. La mujer del flujo de sangre, hacía 12 años que estaba con esa enfermedad, y ella tenía la fe que solo era tocar el borde de su manto, iba a ser sana. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Los 2 ciegos clamaban a Dios, a Jesús, pidiéndole misericordia. Y Jesús les dijo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Personas conscientes de su necesidad, el deseo de estar frente a Jesús en ese momento, buscando misericordia, reverencia, humildemente y sobre todo clamando y con mucha fe. No se detuvieron a pesar de lo que ellos padecían. Sabían que ese era su momento. Sabían que ese momento dependía para que sus vidas fueran totalmente diferentes. Sus vidas podrían cambiar radicalmente, y así lo fue. Nuestro Señor Jesús se fijó en ellos, al igual que en cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesús tuvo misericordia, y realmente estamos en el camino para seguir adelante. Tenemos un camino al cual debemos de seguir y no debemos detenernos. Cuando pensaba en esto, hermanos, hace muchos años, cuando tenía 16 años, me bauticé, gracias a Dios, y luché con muchas cosas, una de las cuales, la que más me costó y la más fuerte, era
las malas palabras, mi vocabulario. Donde crecí, todos los niños vivían en la línea, así que su vocabulario era callejero, el mío también lo era. Cuando comencé a ir a la iglesia, luchaba para poder cambiar mi manera de hablar. A los jóvenes se los he contado en las clases, me mordía mis labios por dentro cada vez que decía una mala palabra. Y créanme, hermanos, que sí me mordía. Quería sentir ese dolor porque yo quería cambiar, quería ser diferente. Cuando tenía 18 años estaba en el bachillerato y recuerdo que estábamos todos los amigos reunidos. Ellos sabían que yo era cristiano y mientras estábamos platicando dije una mala palabra. En ese momento, cuando estábamos todos reunidos, fue lo peor, que yo en ese momento no sabía qué hacer, me sentía mal, ellos lo notaron rápido, quería terminar la plática, quería irme de ahí, me sentía mal, hermano. Cuando iba caminando, uno de mis compañeros me abrazó y me dice: no, hombre, ¿por qué te sentís mal? Mira, yo digo un montón de malas palabras y no me siento mal. Yo dije, bueno, lo notaron que me sentí mal, pero pensaba que yo podía hacerlo, pero no, realmente no podía hacerlo. Yo solo no iba a poder hacerlo. Le pedí a Dios que me ayudara a cambiar cada cosa. Hermanos, no conozco la vida de cada uno de ustedes, pero Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce las cosas que nos cuestan y hemos de esforzarnos, de buscarlo a Él, de dejar este cuerpo, los deseos que están en nuestro corazón, de esta carne, olvidarlos, hacerlos a un lado. Hermanos, no triunfa quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa el que pasó por ellos, luchó y venció, porque confió en Dios para lograrlo. Le repito, no triunfa, hermanos, quien no tuvo momentos difíciles. Triunfa el que pasó por ellos, luchó y venció, porque confió en Dios para lograrlo. Hermanos, debemos de redimir nuestros corazones para ser llenos de su amor, de su luz, para luchar por santidad, vivir para nuestro Dios, agradarle, que nuestras vidas sean un reflejo de su amor, que no sean solo apariencias. Y ya casi terminamos. 1992, Juegos Olímpicos de verano en España, carrera de 400 metros. Derek Redmond, atleta británico, se preparó toda su vida para ese momento de los Juegos Olímpicos. Sabía que era el favorito para llevarse el oro. Estaba preparado, todos los medios de comunicación, el estadio lleno, 65,000 personas esperando ese momento y sabían que Derek se iba a llevar el oro. Se prepararon todos, las cámaras estaban enfocándolo a él y a muchos metros todavía de llegar a la meta, un tendón de su pierna derecha se lastimó y se desplomó literalmente en la pista. Cayó con su rodilla, se sujetaba a su rodilla derecha del dolor, lloraba del dolor y sabía que su carrera había terminado. Sabía que no podía seguir y sabía que él se había preparado toda su vida para ese momento, para llegar al final, pero toma la decisión de ponerse de pie. Y hermanos, cuando veía ese video, con un solo pie, él comienza cojeando, con un solo pie comienza y sigue la carrera. Sigue la carrera, la gente se comienza a poner de pie aplaudiéndole, cuando de repente en todo el estadio una persona muy fuerte se baja de los graderíos, la seguridad llega queriéndolo detener, no pudieron detenerle. Esta persona llega donde él y le dice: Derek, no debes de hacerlo, no debes de demostrar nada. Y cuando Derek lo ve, era su padre. Y Derek le dice: sí tengo que hacerlo. Su padre lo abraza y le dice: pues bien, vamos a hacerlo juntos. Y su padre lo abraza, Derek llorando, y su padre, Derek, su padre y las 65,000 personas que estaban sintieron que lo habían logrado juntos, que habían logrado
llegar al final de la carrera. El padre abrazó a su hijo y lo ayudó a cojear por toda la pista para que pudiera llegar al final. Con una gran ovación pudieron terminar la carrera. Derek no se ganó la medalla de oro, no rompió ningún récord mundial, pero quedará siempre escrito que en los Juegos Olímpicos hubo una persona que con un solo pie logró llegar a la meta a pesar que no haya ganado. Motivado por un gran amor, un amor tan fuerte, el cual era su padre, que estaba ahí para apoyarlo. Hermanos, nuestro Dios es igual. Cuando cada uno de nosotros nos sentimos sin fuerzas, cuando pensamos que ya no podemos seguir, cuando pensamos que ya no podemos llegar a la meta, Dios está ahí para tomarnos de la mano y ayudarnos para llegar al final. Querido amigo, en medio nuestro, si aún no has tomado esa decisión de entregar tu vida, de elegir el camino que te llevará a la vida eterna, hoy es el día. Vimos los 7 ejemplos. Estas 7 personas buscaban a Jesús para que les ayudara. Jesús les dio sanidad y les dio salvación. Escoger un camino, hermanos, amigos, significa abandonar otros. Elegir un camino significa abandonar otros. Y si pretendemos recorrer todos los caminos posibles, acabará recorriendo ninguno. Juan 14:6, última cita, hermanos. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando leía esto, amigo, si en verdad en este día tú decides entregar tu vida, esperar en sus promesas, como muchos de los que estamos acá un día lo hicimos, y vaya que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Si esa es tu decisión, bienvenido a la Iglesia de Cristo. Y como lo decíamos al principio, vamos, sigamos adelante a la carrera. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.